Hola y muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal de YouTube, Tu Abogado Virtual MX. En este video vamos a platicar los conceptos de excusa y recusación. ¿Tú sabes qué es la excusa en el sistema de justicia penal? ¿Sabes qué es la recusación? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, aquí lo vamos a platicar con base en el artículo 36 al artículo 43 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este video vamos a platicar la diferencia entre uno y otro. Atención, estudiantes de derecho, esto será de mucha utilidad. Abogados litigantes, definitivamente les va a ser de mucha utilidad, ya que esto también es aplicable en cualquier audiencia pública en la cual ustedes vayan a fungir como alguna parte técnica procesal. Entonces, estudiantes de derecho, abogados litigantes y público en general que quiera conocer más del tema, bueno, pues bienvenido. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo de entender. Bien, bueno, pues primero vámonos por la excusa. ¿Qué es la excusa? Bueno, la excusa es la separación del asunto a aquel juez o magistrado cuando por sí mismo advierta que se actualiza alguna causal de impedimento. Ahorita vamos a platicar las causales de impedimento, ordenando remitir los registros correspondientes al órgano jurisdiccional competente, quien resolverá en definitiva respecto de quién continuará conociendo del asunto en cuestión. Ahora vámonos a la práctica. Estás en una audiencia pública y de pronto el juez advierte que el imputado en el sistema de justicia penal o que la víctima es pariente de él, es su primo o es su tío o es un familiar. Entonces, al haber una afinidad por parentesco, esto es una causal de impedimento. Más adelante vamos a platicar de las causales de impedimento. O bien, no son parientes, pero el juez, al momento de estar llevando a cabo la audiencia, ustedes han de saber de que los jueces cuando entran a alguna audiencia, ellos desconocen totalmente de qué se va a tratar el asunto. Ellos no tienen idea de qué audiencia van a llevar, o a lo mejor saben cuál es el tipo de audiencia, por ejemplo, una formulación de imputación, una suspensión condicional, pero no saben de qué se trata el fondo, o sea, quiénes son las partes técnicas o las partes procesales, es decir, quién es víctima, ofendido, imputado, no lo saben. Entonces, ellos entran al asunto, entran al estudio del asunto en la audiencia y de pronto se dan cuenta de que a ese asunto ellos ya habían fungido como agentes del Ministerio Público. Entonces, o como defensa o como asesor jurídico. Entonces ellos también pueden excusarse en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, ellos no son familiares, es decir, no se actualiza esa causal de impedimento, sí se actualiza el hecho de que ya conocieron el asunto previamente porque fungieron como una parte técnica procesal, es decir, como un agente del Ministerio Público, como un asesor o como un defensor. Entonces, un juez de control no puede conocer del asunto previamente a que inicie, ya que al conocer ya del asunto, ya ha sido, ya está, se hace conocedor del mismo y ya no genera una imparcialidad pura como lo debe de haber en un procedimiento penal en la relación de inmediación entre partes procesales, técnicas o no técnicas, y el juez como representante del órgano jurisdiccional. Entonces, al actualizarse una excusa, el juez dirá en la audiencia que advierte que se actualiza una causal de impedimento conforme a los artículos 34 al 43 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que en ese sentido se ve impedido de poder continuar conociendo con el procedimiento penal que le ocupa en ese momento. Por lo tanto, va a ordenar que se suspenda el procedimiento que se deje sin efecto que se suspenda el procedimiento hasta en tanto se resuelva la excusa con relación a, pues, que puedan ser designado otro juez, o si el órgano que conozca o que revise advierte que no se actualiza ninguna causal de impedimento, entonces resolverá que podrá seguir conociendo el juez. ¿Qué pasa aquí? El juez, al excusarse por sí mismo, por su propia boca, dice que se excusa porque se actualiza una causal de impedimento para poder conocer de ese asunto, se suspende el proceso y se remiten los registros. ¿Qué se remite? Pues se remite el expediente, se remiten los registros que conforman ese asunto, en particular ese asunto. ¿Y a dónde se remiten? Se remiten a el Tribunal Superior bueno, de tu localidad, o a las salas del Supremo Tribunal de Justicia de tu localidad, a fin de que
ellos sean los que conozcan y hagan una concatenación, una relación entre el expediente y la situación que el juez está manifestando que existe, que obra. Y de esa manera ellos podrán advertir si en definitiva sí hay una causal de impedimento que para que pueda seguir conociendo este juez. Si ellos advierten que tal como lo dijo el juez, hay una causal de impedimento, se le declara totalmente excusado y por lo tanto se le separará de conocer cualquier parte, punto o etapa de ese procedimiento y ordenarán que sea otro juez el que se encargue de continuar el procedimiento. Y esto es la excusa. Ahora vámonos a la recusación. ¿Qué es la recusación? La recusación, de igual manera que la excusa, es la separación del asunto a aquel juez o magistrado, pero cuando éste no se excuse, esa diferencia de la excusa y alguna de las partes intervinientes adviertan que se actualiza una causal de impedimento, es decir, la excusa que damos, que el propio juez advierte que hay una causal de impedimento, pero en la recusación el juez no se excusa porque no se acuerda o porque no lo consideró necesario o porque consideró que no se actualizó ningún impedimento para que él pudiera conocer del asunto. Y continúa, pero alguna de las partes, defensor, asesor, ministerio público, sí se acuerdan de que el juez tiene una relación de él mismo como persona o como juez con ese asunto. Alguna de las partes sí se acordó que el juez era ministerio público o que el juez ya había sido defensor o que el juez ya había sido asesor y en cualquiera de los tres casos ya conoce del asunto. Entonces, por tal motivo, él ya no puede conocer. Entonces, ¿qué hace la parte que se dé cuenta? Bueno, en la misma audiencia puede decir, su señoría, advierto de que usted no se ha pronunciado respecto a excusarse, toda vez de que, y ya empieza el relato, tú como abogado puedes empezar a manifestar, toda vez que dentro del procedimiento que nos ocupa, obra registros de que usted fungió como agente del Ministerio Público en aquel momento en representación de la víctima. Entonces ya se rompió la imparcialidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el juez ya fungió como en defensa de alguna parte o fungió como defensor, ¿verdad? Y por tal motivo, pues usted ya es conocedor de este asunto y por esa razón usted debe de excusarse en este entendido de que si usted no se excusa, bueno, pues entonces tendrá que ser el propio defensor, asesor o ministerio público quien se dé cuenta que solicite la recusación en ese momento y se procederá a resolver por parte del juez aquella recusación o bien continuar con el procedimiento penal en la etapa bueno, en el momento de procesal, que es la recusación, para que sea también, de igual manera, un tribunal superior que resuelva si se debió haber excusado el juez y si procede esa recusación. Recuerda, estudiante de Derecho, recuerda, abogado, excusa que el propio juez advierta que tiene un impedimento para conocer de ese asunto. Recusación, que alguna de las partes procesales de este proceso advierta que el juez ya había fungido como una parte interviniente en ese procedimiento y por lo tanto que se actualiza una causa de impedimento. Y esta es la diferencia entre la excusa y la recusación. Pero ¿cuáles son las causas de impedimento de las que tanto hablamos? Hay diversas causas de impedimento haber intervenido en el mismo procedimiento como parte procesal. Esto está resumido. Si tú lo buscas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo vas a encontrar a la letra, pero sí lo vas a encontrar en un contexto igual al que estoy mencionando. Pero esto lo hago para resumir un poco y no hacer tan largo el video. Causas de impedimento haber intervenido en el mismo procedimiento, pero como parte procesal. Ya lo que hablamos, de que ya fue defensor, que ya fue asesor, o igual fue testigo, o fue un perito, ¿verdad? O tiene un interés directo, tiene algún interés en particular y eso genera un conflicto de intereses. Ser familiar o pariente de alguno de los interesados, ¿sabes qué? Es que el que está en la banquilla del acusado, pues es el hermano del juez, o es el tío, o es el primo que lo cuidó desde que era chiquito. Entonces, es obvio de que el juez no se va a poder pronunciar porque pues, no va a afectar a uno de sus parientes, ¿verdad? O que haya habitado o cohabitado con alguno de ellos, ¿no? Ser o haber sido tutor, curador, ostentar o haber ostentado algún tipo de representación. ¿Sabes qué? Pues es que es mi hijastro, es mi hijastra, ¿verdad? Es mi sobrino político. Ya, o sea, estuvo a mi cargo esta persona, ¿verdad? Cuando él o alguno de sus parientes tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes. ¿Sabes qué? Yo no puedo conocer, pues porque traigo un problema de civil por un incumplimiento de contrato con esta persona que está aquí detenido. Entonces, no solo me va a generar una falta de imparcialidad,
sino que me va a generar un interés en que este señor se quede ahí, en ese proceso. Entonces no va a resolver de manera imparcial, porque tiene otro interés particular a él. Cuando él o cualquiera de los parientes sea o tenga alguna sociedad con esto, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo una empresita y este es mi socio, el que está detenido es mi socio, pues ¿cómo lo va a afectar si es el que me invirtió en mi negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando antes de comenzar el procedimiento durante este haya presentado él o cualquiera de sus parientes algún procedimiento judicial, ¿sabes qué? Es que la víctima, estamos tratando con él un procedimiento legal porque pues me incumplió un contrato, porque una sociedad, hay un fraude o no sé, o sea, hay una situación que no me va a impedir trabajar con imparcialidad. Haber dado consejos extrajudiciales sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor en contra de alguna de las partes, algo que se da mucho, ¿verdad? Que, pues bueno, pues mira, acá te voy a echar la mano, mira, hazle acá y hazle acá, y bueno, pues ya se corrompió el juez al haber tenido algún trato o relación directa con alguna de las partes. Esto también puede afectar porque pues ya se está inclinando la balanza en favor de alguien. Cuando él o cualquiera de sus parientes hubiesen recibido beneficios de alguna de las partes antes o durante del procedimiento. Es decir, ¿sabes qué? Pues es que me mandó un dinerillo y pues la verdad, pues cómo le voy a quedar mal, pues él ya me echó la mano en un apuro que yo tenía yo, juez, pues ya no le puedo afectar, ¿verdad? Entonces, eso también no está permitido. Y para el caso de los jueces de Tribunal de Juicio Oral, haber fungido, perdón, como juez de control en el mismo procedimiento. Recordemos, tienen que ser imparciales los jueces, no pueden haber conocido ninguna etapa del procedimiento cuando son tribunal de juicio oral. Es decir, etapa inicial, etapa intermedia, etapa de juicio oral, si ya conocieron, ellos ya no pueden formar parte de la terna que va a integrar el tribunal de juicio oral. ¿Por qué razón? Pues porque ellos ya conocieron una parte del asunto y por tal motivo ya no deberían de conocer. Que a veces, bueno, lamentablemente en algunos estados se da de que el juez que conoció en alguna etapa vuelve a conocer, pero ya en tribunal de enjuiciamiento, esto se puede dar en el supuesto que no haya jueces suficientes para integrar una terna. Digamos, tienes, no sé, 10 jueces y de 10 jueces, 8 ya conocieron del asunto, pues te va a faltar uno para integrar los 3 que tienen que integrar una terna, pero ya te conocieron 8 de 10. Entonces, bueno, en este caso, bueno, pues sí, hay una manera excepcional que tenga que conocer a alguno de los jueces, pero tratando de ponerlo, haciendo jugando con los roles para evitar que dentro de la medida de lo posible no afecte de manera muy sustancial el procedimiento, como por ejemplo, recordemos que un tribunal de juicio oral, estudiantes de derecho, abogados, que se divide en el tercer integrante, el presidente y el segundo integrante, ¿verdad? Que son los que integran el tribunal de juicio oral, ¿verdad? El presidente, el integrante, el segundo integrante y el tercer integrante, o que es el relator, que será el que relatará o le dará lectura a la sentencia que en su momento se dicte en ese procedimiento. Y estos son la diferencia entre una excusa y una recusación. De esta forma se hace la diferencia entre una y otra y son aplicables en los procedimientos penales actuales. Espero que te haya servido este video, que te sea de utilidad, que te haya gustado. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta a mi canal, dale me gusta al video y dale seguir a mi canal de YouTube, Tu Abogado Virtual MX. Comparte el video, déjame tu comentario en la bandeja de comentarios de este video y con mucho gusto lo responderé a la mayor brevedad que me sea posible. Correos electrónicos, consultas tu abogado virtual mx@hotmail.com. En Twitter me encuentras como @abogado virtual 2, Instagram tu abogado virtual mx y Facebook tu abogado virtual mx. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video y compártalo con todos sus conocidos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Saludos cordiales.